Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? El día de hoy sean bienvenidos a nuestro podcast de La Foránea y El Viajero. Ok, el día de hoy vamos a estar hablando sobre temas bastante importantes e informativos sobre lo que es las obras literarias. Ok, las obras literarias tenemos lo que es la conceptualización, la transmisión y la clasificación de obras literarias. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar con qué es la conceptualización de las obras literarias. Entonces, conceptualicemos. Para empezar, esto quiere decir que se refiere al proceso de creación y también al desarrollo de ideas, de temas, de personajes, de la trama, o sea, de todos los estilos que conforman una obra literaria. Ok, también todo esto implica tener muchos pasos, por ejemplo, ideas. Ok, ideas. Para tener mejores ideas tenemos que explorar temas y también conceptos, experiencias, emociones que inspiran a la creación, así como la emoción que tenemos de crear este podcast. Bueno, también tenemos por otro lado lo que es la definición del propósito. Es muy importante tener un propósito definido para todo en general y por supuesto para la vida. Entonces, por supuesto es importante tener este objetivo claro para que sea mucho más definido lo que se quiere transmitir durante una obra literaria. Por otra parte también tenemos con el desarrollo de personajes. En esta etapa más o menos estamos hablando de cómo vamos a crear un personaje en nuestra obra. Puede ser un personaje principal, dos, incluso varios. Pero eso depende mucho del creador de su propia obra. Ahí viene la parte de la estructuración del tema, la estructura, donde ya vamos a ver cómo se va a desarrollar. Por ejemplo, cómo vamos a ver en qué momentos son momentos de atención, momentos de emociones donde se fluye demasiado. En cómo se necesita organizarse en conflictos, porque toda obra tiene que tener un conflicto para que se desarrolle completamente. Ahí viene la selección de estilos. La selección de estilos es básicamente cómo vamos a dar la tonalidad de esa obra. Puede ser, de ejemplo, cuando es una obra de comedia se necesita una tonalidad de voz muy diferente. Se puede ser que tiene que estar muy alegre, incluso cuando es de tonalidad seria, de terror, se cambia mucho la tonalidad de voz. Por ejemplo, ahorita lo estoy cambiando. ¿Cierto, compañera? Claro que sí, de hecho esa parte es muy importante para lo que quieres transmitir, porque por ejemplo, si estoy triste, a lo mejor te digo, el día de hoy, ¿sabes qué? No quiero hacer este podcast, pero este caso no es así, o sea, estoy feliz y digo, ok, hay que hacerlo. O sea, incluso ahí ingresa también la exploración de temas, ajá, donde se analiza, como ya mencioné, buscar temas donde se puede inspirar para crear una obra, como ya puede ser un romance, incluso cuando está pasando el señor de aquí de la carretilla, se puede crear una historia, porque ejemplo, pongamos así un ejemplo, el título de El emprendedor impredecible, porque llegó de la nada y está haciendo bulla. Claro, exactamente. Listo. Bueno, retomando para el siguiente punto del podcast, ¿va a decir mi compañera? Claro, por supuesto que sí. También tenemos lo que es la creación de atmósfera, en donde se juega mucho con el ambiente y también, por supuesto, lo que se quiere transmitir. De hecho, el ambiente que tenemos justo ahora me encanta, ¿no crees? Sí, es un ambiente exquisito para decirlo. Ajá, exacto. Entonces, por eso es muy importante como que establecer el ambiente y la sensación que se desea. Se desarrolla. Ajá, exacto. Entonces también por otra parte tenemos lo que es la revisión y el refinamiento, en donde se perfecciona aquellas cositas que se deben mejorar para poder pulir la obra y para lograr una mejor visión, algo más elaborado, deseado, que esté muy bien producido. Muy bien, ahora como ya hablamos de esa parte, ahora vamos a ver cómo se transmitía esas obras anteriormente. Como dicen, bueno, algunos sabrán y otros no, pero existían a lo largo de la historia, existían muchas formas de transmitir y es un proceso. Y una de esas son 10, pero vamos a centrarnos en las 5 que son más importantes, que son lo que ha marcado un antes y un después. Por ejemplo, tenemos la tradición oral, que básicamente se trata de hablar ahorita, como estamos hablando nosotros, estamos hablando y estamos transmitiendo una información. ¿Qué hacían antes la gente en esa época? Que básicamente como no sabían escribir y no tenían conocimiento de la escritura, hablaban.
y así transmitían esa obra. Después pasó a un gran salto que viene a ser ya el manuscrito, donde ya la innovación, donde ya podían crear y podían, ¿cómo se dice?, conservar obras. Por ejemplo, ya escribían, sabían que había obras y lo escribían y lo transmitían en papel. Ahí viene la imprenta, que es una etapa muy importante de la historia humana, que donde ya pudieron producir masivos libros, o sea, bastantes libros ya se transmitían y ya se podían crear demasiados. Claro, y también de que ensayos y periódicos y todo esto. Y muchos tipos de más. Ahora, después pasamos a la edad actual, que ya viene a ser la edad digital. Cuando escuchamos digital ya todo el mundo sabe que es computadora, internet, teléfono y cosas así. Exacto. Y ahora se existe como ejemplo el audiolibros, o como se dice también ebooks, que son básicamente libros digitales. Y también gracias a esto también pasamos al internet y redes sociales, donde ya podemos incluso opinar y debatir en un podcast como ahorita, y también podemos transmitir en una transmisión en vivo o en redes sociales. Incluso cuando uno publica, pasan el link, hacen un comentario y opinan sobre un libro que puede estar publicado. Claro, exacto, sí. Bueno, también por otra parte tenemos lo que es la clasificación de obras literarias. Ok, tenemos 4 clasificaciones en la cual tenemos la poesía, tenemos el teatro, tenemos narrativa y el ensayo también. Entonces vamos a comenzar con la poesía, con varios ejemplos que tenemos aquí. Por ejemplo, lo que es la lírica, tenemos el soneto 18 de William Shakespeare. También tenemos en la narrativa, dentro de la poesía. O sea, hay que tener claro que dentro de la poesía también tenemos varios estructuras. Por ejemplo, dentro de la poesía tenemos la lírica, la narrativa y la dramática. Entonces, en la narrativa tenemos la historia en verso de la Ilíada de Homero. Entonces, en la dramática, lo que viene siendo un diálogo en verso es, por ejemplo, Romeo y Julieta. Todos conocemos Romeo y Julieta, no? De William Shakespeare. Ajá, exacto. Entonces, bueno, por otra parte también que tenemos el teatro, ¿ok? Dentro del teatro tenemos la tragedia, comedia y drama. Ajá. A mí me encanta el drama. A mí me encanta mucho la comedia. De hecho, dentro de la comedia les tengo un ejemplo sobre hace poco que fui a un teatro de comedia que se llama Nuestra Boda, dirigido por Claudia Campuzano, que no sé si muchos la conocen, es de aquí de Ecuador. Sí. Entonces ella aparece en TC y en varios canales nacionales, exactamente. Y me pareció súper entretenido y súper divertido también, porque rompieron la cuarta pared. Eso quiere decir que hacen interacción con el público, o sea, no solamente es de que tú vas a ver el teatro, no, sino que también interactúan contigo, te sacan a bailar, y porque el tema era Nuestra Boda, un concepto bastante entretenido y divertido. Y entonces así se puede hacer cualquier tipo de obras, se puede interactuar con el público, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Ese es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta. Exacto, y dentro del teatro también tenemos lo que es el drama. Tenemos como por ejemplo Hamlet de William Shakespeare. Por otra parte también tenemos lo que es la narrativa, ¿ok? Dentro de la narrativa tenemos novelas, cuentos y relatos. Ajá, exacto. Como novela tenemos a Don Quijote de Miguel de Cervantes. Como cuento tenemos el cuento de la criada de Margaret. También tenemos el relato, por ejemplo, de la Metamorfosis de Franz Kafka. Un nombre medio raro, señores. Ajá. Y de hecho es muy interesante de cómo de repente él se despierta de que convertido en un insecto. Entonces todo esto es muy curioso y bueno, deberían leerlo. Da una perspectiva de la vida muy diferente a lo que uno ya está acostumbrado, exacto, y nos pone a pensar, porque imagínate, ¿qué sería de tu vida si de repente te despiertas siendo un insecto? Uy, Diosito santo, yo sé que ese día cambio por completo y yo capaz me puedo hasta morir, porque es un cambio radical. Claro, imagínate sentir impotencia de no poder hacer nada. Incluso tus seres queridos te van a ignorar incluso. Exacto. Eso es lo más que te den la espalda. O sea, si así nomás
o sea, sí, de que Sí, en la será vida así. cotidiana te den la espalda es muy feo. Imagínate siendo un insecto. Exacto. Entonces, bueno, por otra parte también tenemos el ensayo. Dentro del ensayo tenemos el ensayo crítico, el filosófico y el literario. El crítico tenemos, por ejemplo, El origen de las especies de Charles Darwin. Sabemos que se especializado mucho en investigaciones sobre... Y dato curioso, ese investigador vino a Galápagos para hacer ese ensayo, Ajá, ¿no? exacto. Y vino a ver las Galápagos, que es muy hermoso. Vayan a visitar los jóvenes y eso es muy... Créanme, yo quiero ir a visitar algún día. Claro, yo creo que todos queremos. Todos queremos. Por otra parte también tenemos lo que es el ensayo filosófico, Meditaciones de Marco Aurelio. Ok, como viene siendo el tema de filosófico, o sea, filosofía, nos vamos introduciendo un poquito más en lo que viene siendo en las miles preguntas que uno se puede hacer de diferentes cosas, de diferentes temas. Entonces, eso creo que me llama demasiado la atención. A mí también. Hay preguntas que no tienen respuestas y te hacen pensar demasiado. Sí, exacto. Y de hecho creo que todas esas preguntas son muy importantes también para preguntarnos a nosotros ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Y Ajá. para qué estamos aquí? Esa es la pregunta del milenio que dicen, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de la vida? Ajá. ¿O cuál es mi propósito a estar aquí? Ajá, pero yo siento que esa pregunta realmente tiene una respuesta trasfondo. diferente también para cada Depende, persona. Claro, depende de Ajá. mucho y tiene un trasfondo diferente dependiendo de la persona. Ajá, exactamente, claro que sí. Bueno, también tenemos por último lo que viene siendo el ensayo literario. Tenemos aquí, por ejemplo, La soledad del hombre moderno de José Ortega y Gasset. Este ensayo literario me pareció un poco interesante y también muy cierto porque habla de la soledad del hombre y que el hombre moderno no le gusta estar solo, básicamente, que le huye a la soledad, y esto me resulta un poco conflictiva porque realmente considero que muchas veces es cierto. Las personas en general creo yo que a veces les huimos un poco a la soledad, pero sin embargo estamos muy equivocados de eso, porque al estar solos podemos encontrarnos a nosotros mismos, saber qué somos, qué queremos, a dónde vamos, de dónde venimos. O sea, es muy importante estar bien contigo mismo y sobre todo llevarte bien contigo mismo, porque al final del día... Es uno mismo que se tiene. Exacto. Pero teniendo en cuenta eso, que la soledad también puede ser un arma de doble filo. Por supuesto, claro que sí. El arma puede ser un arma de doble filo porque normalmente el ser humano siempre es muy sociable Uh-huh. y claro, yo comparto también esa opinión que tenemos que tener nuestro propio momento. Claro, descubrirnos, por supuesto. pero cuando ya no descubramos, ¿qué sigue después? Claro. ¿Qué sigue después? Es otra pregunta filosófica, Es que, ¿no? claro, yo siento que igual al descubrirnos también podemos decidir el compartir lo que somos con otra persona. Y que incluso esa persona se puede guiar con uno. Claro, exactamente. Ya. Y poder seguir creciendo juntos. Entonces, bueno, esto ha sido todo por el podcast de hoy de La Foránea y el Viajero. Espero les haya gustado mucho. No sé si tienes algo más para decir. No, solo tengo que decir que muchas gracias por invitarme a este podcast porque vengo de muy lejos. No por nada es el título. Sí, bueno, deseo mucha suerte a todos y muchas gracias. Ok, bye.